Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy, pues también es miércoles de Carpe Diem y nos da mucho gusto realmente tener este programa, sobre todo por el tema. Miren, aquí está el tema: mitos, realidades y el regreso a la normalidad. Pero también por quién lo va a presentar, quién lo va a exponer hoy. Y ahí lo tienen ustedes, es el doctor Javier García Rivas. Javier García tiene la licenciatura en psicología por la UAM, por nuestra UAM, donde también estudió la maestría con enfoque organizacional e industrial. Javier García también hizo una estancia de posgrado en la UCLA, allá en los Estados Unidos, y también hizo el doctorado en la Universidad de California sobre salud pública. Es un amigo mío que he tenido el gusto de conocer y contar con su amistad de más de 20 años. Y pues ahora está con nosotros aquí en Carpe Diem para hablar de este tema. Querido Javier, te doy la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, esperando que todos se encuentren bien y resguardados en esta etapa 3 de la contingencia. Espero que pues nuestra charla de hoy ayude a tu auditorio un poquito a comprender y entender un poco los datos y los términos que se utilizan cotidianamente en estos días por motivo de la contingencia y de la pandemia que estamos viviendo. Fíjate, Javier, fíjate, doctor, que tú estarás de acuerdo en que en torno a esta situación que estamos viviendo, pues hay muchos mitos, hay muchas fake news, hay ciertamente realidades, pero seguramente tú nos vas a hablar también del regreso a la normalidad, que será una normalidad diferente, ¿no es así? Totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo comentaba tu invitado anterior, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, el doctor Martínez Dunker. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba de que va a ser una realidad distinta. Obviamente esta pandemia ha venido de alguna forma, viene a cambiar la forma cotidiana que conocíamos, ¿no? Y bueno, pues será necesario adaptarnos a una nueva realidad. Háblanos, por favor, de la epidemiología, el estudio de la distribución de la enfermedad, doctor. Exactamente, Abel. De hecho, esa es la definición de epidemiología. En estos días hablamos mucho sobre eso, sobre datos epidemiológicos, cómo se recolecta, la manera que se está formando. Hay mucha duda, sospecha a veces sobre los datos que se nos están proporcionando, que si son fidedignos, que si son reales o no, que hay casos de neumonías atípicas, etc. La epidemiología exactamente es el estudio de la distribución de la enfermedad, y esto esta ciencia se nutre de los datos que se van recogiendo de los casos, digamos, que van apareciendo, y a partir de estos casos, a partir de la información, a partir de todo esto, de todo esto que se va dando en este caso específico sobre la pandemia del COVID del SARS-CoV-2. En este momento aclararemos un poquito sobre ese punto, qué es el COVID-19, qué es el SARS, etcétera. Pero a partir de todos estos datos que se van recogiendo, pues se va haciendo un análisis específico de dónde se va dando, a qué poblaciones específicamente va afectando, y esto nos permite en algunos momentos generar perfiles de riesgo, es decir, a quienes afecta de manera más pronunciada. Por ejemplo, antes de que llegara a México, ya sabíamos que en España, en Italia, afectaba a personas mayores de 65 años. Nos enteramos una vez que llegó a México que no era el caso para nuestro país. Ya teníamos un perfil general, ¿no? Es decir, personas mayores de 65 años, personas que tenían enfermedades pulmonares, personas que tenían un historial de haber fumado en su vida.
pero nos encontramos que en nuestro país, por nuestras enfermedades crónico-degenerativas que son que abundan en nuestro país, en este caso, por ejemplo, la obesidad severa, enfermedades como la diabetes, enfermedades del corazón, todo este tipo de condiciones propias, no exclusivas, pero propias de nuestra población en México, pues vemos que la población en riesgo no solamente se centra en los mayores de 65 años, hay población más joven que está siendo afectada en nuestro país. Ahora comienza a haber información un poco sobre derrames, por ejemplo, etcétera. Pero todos esos son datos que no conocemos aún, que se van recolectando y mediante el análisis pues se puede ir identificando a quienes afecta de manera más aguda la enfermedad y a quién se tiene que dar prioridad y mayor atención. Muy bien. Sí. Entonces, háblanos, vamos a entrar en materia y háblanos entonces, tienes aquí esta imagen que nos has enviado que dice, ¿qué es la COVID-19? Exacto, y mira, en esta imagen, la pregunta es, ¿qué es la COVID? Porque también ha surgido ahí entre si es la COVID o el COVID, etcétera. En este caso, la COVID se refiere a la enfermedad, es decir, COVID-19 se refiere es un término en inglés que se adoptó para referirse a la enfermedad generada por el virus por el coronavirus. El 19 se refiere al 2019, al año en el que se está identificando esta enfermedad. Entonces, COVID-19 quiere decir Coronavirus Disease. Muy bien. 2019, de 2019. Muy bien. Ahora, esta enfermedad es generada por un coronavirus identificado como SARS-CoV-2. En este caso, ¿por qué 2? Porque ya había un SARS-CoV identificado entre 2002 y 2003. No sé si recuerdan, en aquel tiempo también hubo como un poco de miedo generado porque surgió, digamos, esta enfermedad en la cual las personas presentaban problemas respiratorios agudos y estaban falleciendo. Bueno, en ese tiempo, esta enfermedad este virus, infectó a 8,098 personas, según datos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Sí. De estas poco más de estas poco más de 8,000 personas, fallecieron 774 personas. Sí. Estamos viendo la imagen con entre el 2002 y el 2003, ¿verdad? Entre 2002 y 2003, ajá, exactamente. Sí. Perdón, creo que me salté una diapositiva. No, adelante, ¿nos la ponen en producción, por favor? Esa del 2002-2003. Bien. Y bueno, pero no está bien, me regreso un poquito. Sí. Entonces, ese SARS-CoV que habíamos identificado fue transmitido en este caso. Toda la sospecha viene de los murciélagos. Los murciélagos contienen una serie enorme de virus que en el caso de los murciélagos son muy interesantes porque no les afectan los virus. En este caso, una vez que el virus se transmite a otras especies, todavía no se conoce específicamente bien el mecanismo, pero tiene que ver con la mutación del virus. En el caso del SARS-CoV, del que estábamos hablando, 2002-2003, fue transmitido a una civeta. Todo indica que fue por medio de una civeta, que es un animalito común en Asia, que lo utilizan cotidianamente para un tipo de café. Es un tipo de café en el cual el animal se come los granitos y al momento de que pasan por su tracto intestinal, los fermenta un poco, los defeca y entonces a partir de estos granitos un poco fermentados generan un café gourmet, supongo. No tomo café, entonces no sé realmente exactamente cuál es el atractivo del café, pero bueno, esa es la idea. Doctor, te queremos pedir que nos
Permítase hacer una pausa comercial, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos en breve aquí con el doctor Javier García Rivas, que nos está hablando sobre mitos, realidades y el regreso a la normalidad en este COVID-19. Regresamos en breve. En el Centro Especializado en Radiodiagnóstico te ofrecemos lo último en tecnología, ultrasonido obstétrico 5D, electrocardiograma con diagnóstico completo, densitometría ósea, ultrasonidos. Tenemos campañas permanentes con descuento y lo nuevo en servicios de rayos X digital, mastografía y ortopanto. Nuestros radiólogos están certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Por tu salud, visítanos en calle Narciso Mendoza, número 103, en el centro de Jojutla. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy miércoles estamos hablando de mitos, realidades y el regreso a la normalidad. Y está con nosotros el doctor Javier García Rivas. Javier, doctor, nos estabas explicando sobre qué es la COVID-19. Después apareció otro virus llamado MERS, conocido como MERS, que el ME tiene que ver con el Medio Oriente, el Middle East, y las otras siglas, RS, Respiratory Syndrome, que tiene que ver con el síndrome respiratorio. Fue una enfermedad que se generó en Arabia Saudita. Esta última, SARS-CoV-2, que es el que conocemos ahora como CO2, toda la sospecha es que fue a partir de un pangolín, que es un animalito, que por cierto es el más, con el que más se trafica en el mundo, como mamífero, ya sea como mascota, alimento, etcétera. Entonces, hablábamos sobre las infecciones que han ocasionado estas enfermedades. Ya hablábamos sobre el SARS-CoV-1, que infectó a poco más de 8,000 personas, murieron casi 800 personas. El MERS, del 2015 a la fecha, ha infectado a 2,494 personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y han fallecido 858 personas. En contexto, si podemos ver la diapositiva de pandemias en México, nada más para poner en contexto. Sí, ahí la tenemos. De entre 2009 y 2010, de abril a abril, apareció este virus de la influenza, que no es lo mismo que los SARS-CoV de los coronavirus que acabamos de hablar, pero solamente para darnos una idea y enmarcarnos, digamos, en algo que ya conocemos, pues esta influenza H1N1 infectó, según datos del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, fallecieron entre 150,000 personas a casi 600,000 personas. El consenso general es que aproximadamente 200,000 personas en el mundo. En el caso de México, los datos no son claros, fíjate, hace ya poco más de 10 años y todavía no tenemos como cifras exactas, y a eso me refiero con la dificultad de la recolección de los datos. Pero más o menos sabemos que se infectaron más de 50,000 personas y murieron casi 400 personas, desde 398. En este caso, a partir de diciembre,
al 3 de mayo, los datos que te estoy presentando son hasta el 3 de mayo, sí. En el mundo hay 3.5 millones de infectados confirmados. Sí. Todavía hay datos sospechosos. Sí. Y han muerto 247,306 personas. Entonces, poniendo esto en contexto, es enorme para el tiempo en el que hemos estado padeciendo esta pandemia. En el caso de México, a partir del primer caso, del 27 de febrero, nuevamente al 3 de mayo, porque hay que hacer un corte, obviamente, cuando en este momento sigue progresando. Sí. Hasta el 3 de mayo, digamos que hacemos este corte, han habido 23,471 casos confirmados en México, más los casos sospechosos que todavía no se acumulan, digamos, esta cifra, y han muerto 2,154 personas en México. Entonces, nada más para poner en contexto sobre la seriedad, digamos, de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Sí, ahora, estos datos sí hay que precisar, son hasta el día 3 de mayo, pero lo que me llama la atención aquí, Javier, ¿por qué hablas de que tenemos conclusiones erróneas a partir de la información? Bueno, Abel, mira, en es fácil dejarse guiar por tendencias, digamos, en los números. Uh-huh. En este caso, y digo, los números te dicen mucho, pero hay que poner mucha atención. ¿Qué específicamente es lo que te está diciendo? En este caso, por ejemplo, parte de la seriedad, digamos, de lo que pasa en México, no solamente es el número de casos y el número de muertos, es decir, porque si la tendencia de nuestros infectados en México es relativamente menor al resto del mundo, uh-huh. Pero nuestro índice de letalidad, digamos, es mayor al resto del mundo, es decir, en el mundo está aproximadamente al 7%, son números que van fluctuando, obviamente. En México estamos alrededor del 9%, y ahora en Morelos, por lo pronto, hasta donde vamos, la letalidad va entre el 12%. Así es, entre el 11.5 y el 12, doctor. Exacto, ¿no? Y esos números se van moviendo. Entonces, es decir, no solamente es que la gente se infecta, sino que la gente se complica, digamos, uh-huh. O por lo menos parece decirnos que la enfermedad se va complicando en ciertas poblaciones, y es un poco más serio. Entonces, en este caso, muchas veces cuando nosotros escuchamos las noticias o vemos datos que se nos presentan, ya sea por nuestras redes sociales personales, en WhatsApp, en Facebook, etcétera, a veces queremos sacar algunas conclusiones muy rápidas. Recuerdo que me comentabas en algún momento que te llamaba mucho la atención sobre una chica que se infectó, sí. que no había nunca se había confinado y salió infectada. Sí. Bueno, estos casos son posibles, pero estos son casos únicos, llamamos estudios de caso, es decir, cuando nosotros escuchamos que alguien padece algo y a alguien le pasó algo, no lo podemos generalizar. No quiere decir que todas las personas que están confinadas, que están resguardadas en su casa, se van a infectar, ¿no? Entonces, esa es una conclusión errónea que nosotros podemos sacar a partir de la información, que es correcta, es cierto, esta mujer se infectó, pero eso no quiere decir que mientras estemos tomando sana distancia, confinados en nuestra casa, resguardados, quiere decir que nos vamos a infectar o que muchos más nos vamos a infectar. Obviamente va a haber uno que otro caso, o más, ¿no? Pero bueno, eso es importante saberlo, que quienes están haciendo lo adecuado, lo están haciendo por su bien y por el bien de su familia y el bien social en general. Muy bien. Doctor, te vamos a pedir que nos permitas hacer otra pausa. Vamos a darle paso a nuestros patrocinadores y vamos a regresar enseguida aquí en Carpe Diem para estar siempre bien con el doctor Javier García Rivas. Regresamos en breve. Somos un medio de comunicación digital con 13 años al aire. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia, llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales.
Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy miércoles estamos hablando de mitos, realidades y el regreso a la normalidad con el doctor Javier García Rivas. Doctor, dentro de todas estas reflexiones e información que tú nos ofreces, tú te haces una pregunta: ¿qué puedo hacer para cuidarme? ¿Qué podemos hacer, doctor? Para empezar, es un poco de lo que ya hablábamos, Abel, es quedarnos en casa. Quienes ya lo están haciendo, felicidades, porque no es fácil. Entonces, quedarse en casa, mantener sana distancia, lavado frecuente de manos y cuando no es posible, la utilización de desinfectante en gel. Estos son recomendaciones que nos han dicho, digamos, hasta la saciedad, las autoridades de salud, pero tienen su razón de ser. Una, porque el virus obviamente es transmitido por la saliva, al momento de que las personas hablan o se tocan la cara y tocan algún objeto, entonces se queda depositado el virus. Cuando nosotros, digamos, abrimos una puerta que alguien infectado ya tocó, ya abrió, pues obviamente nos infectamos las manos, ¿no? Entonces, el lavado de manos es digamos, el punto más fuerte que tenemos a nuestro favor contra el virus. Tienen un pequeño video, una demostración. Fíjate que este video es muy interesante porque es un experimento de una niña que está haciendo que nos explica sobre la interacción, digamos, del agua y el aceite. Sí. Todos nos enseñan de la primaria que el agua y el aceite no se mezclan, etcétera. Digamos que ponerlo en términos muy cotidianos, el cascarón, digamos, del virus está compuesto de lípidos, o sea, grasita, de aceite, básicamente. Muy bien. Entonces, cuando nosotros utilizamos jabón, como ustedes ven en el video de esta niña, una vez que se mezcla el jabón con el agua y el aceite, disuelve la grasa. Entonces, por eso la recomendación es lavarnos las manos durante 20 segundos, porque es el tiempo en el que surge efecto, digamos, para disolver la grasa del jabón. Por eso es el lavado con un tiempo adecuado, pero además frecuente. Entonces, y cuando eso no es posible, el alcohol tiene un efecto similar. Entonces, cuando no nos podemos lavar las manos, bueno, pues utilizar alcohol, pero siempre regresar a la casa o regresar a donde estemos para lavarnos las manos. Muy bien. Y también te preguntas acá sobre los cubrebocas, las máscaras. Exacto. Y el cloro. Ha surgido esta duda últimamente, si usamos cubrebocas o las máscaras o el cloro y muchas otras medidas que están surgiendo. Mira, estas medidas son interesantes porque sí son protectoras, pero bien lo ha dicho la Secretaría de Salud, y me parece que están en lo correcto, es que a veces este tipo de medidas dan una falsa seguridad. Es decir, cuando uno utiliza el cubrebocas y las máscaras, muchas personas lo están haciendo para cuidarse a sí mismos. La verdad es que lo están utilizando para cuidar a los otros, cosa que me parece perfecto. Muy bien. El problema es que cuando las utilizamos mal, no los aguantamos porque no estamos acostumbrados a utilizarlos tanto tiempo. Entonces, una vez que nos los ponemos, lo estamos tocando, cuando el problema justamente es el de estarse tocando la cara cuando estamos infectados. No sabemos si estamos infectados o no. Al estarnos tocando el cubrebocas, poniéndolo, quitándolo, esto nos pone más en riesgo que si no trajéramos nada.
como individuos, como personas, pero efectivamente como medida de protección, como un acto de solidaridad a la población, está perfecto que lo utilicemos, pero hay que utilizarlo de la manera adecuada. Lo mismo con las máscaras, la gente utiliza sus máscaras, pero se las quitan y se las ponen a cada rato. Hay otras cuestiones como el cloro, entonces hay que tener cuidado con estas cosas porque sí, efectivamente el cloro puede desinfectar, pero si lo utilizamos mal, es decir, en una concentración muy alta, puede haber infección, etcétera, y entonces en este caso nos pone en riesgo porque hay que ir al hospital donde el virus está, digamos, latente, obviamente en este momento en los hospitales del país, o en otros casos, si se agrava, nos sumamos al saturar la capacidad de la atención médica en los hospitales. Por eso es que son riesgosos, digamos, estas medidas. Pero bueno, si la gente lo está utilizando de manera consciente, de manera adecuada, sí pueden ayudar, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado cuando los utilizamos. Muy bien, doctor. Y algo que me llama la atención aquí es de que en esta información que nos estás presentando, tú lo planteas en forma de pregunta, ¿me pueden inyectar el virus? Claro, ahora en la cuestión de las vacunas, es decir, la gente nos está diciendo, ¿me pueden inyectar el virus? En este momento no, y me refiero en este momento no porque en algún momento tendrá que ser, así funcionan las vacunas. En el caso del H1N1, del que ya hablábamos hace un momento, no hubo una vacuna disponible a la población en general hasta finales de noviembre. El virus del H1N1 se presentó en abril, en este caso en México, y solamente hubo disponibilidad de la vacuna hasta noviembre. En este caso se está trabajando para desarrollar una vacuna. ¿Qué es la vacuna? La vacuna esencialmente es el mismo virus desactivado o un virus atarantado, dicen un virus muerto casi, que se nos inyecta en el sistema para que nuestro sistema inmunológico lo reconozca y lo ataque. Es un virus desactivado para que justamente no nos enferme, pero para que nuestro sistema inmunológico lo reconozca y cuando venga el virus real, el virus potenciado, nuestro cuerpo sepa reaccionar ante él. Las vacunas se desarrollaron desde antes de 1800, en el cual se inoculó un niño, por ejemplo, de 13 años con viruela vacuna y se demostró que contraía una inmunidad en contra de la viruela. Esto pasó en 1800. Después se desarrolló la vacuna ya 2 años después. Entonces, a partir de estos experimentos de Edward Jenner, es que se genera, digamos, esta idea de introducir el virus o un virus en menor potencia para que el sistema inmunológico lo reconozca y lo combata. De hecho, de ahí viene el nombre, como se tomó en esos experimentos de una viruela vacuna, es decir, de una vaca, por eso a la fecha conocemos a este tipo de medidas como vacuna. Muy bien, pues doctor, el tiempo es realmente implacable. Tú has regresado hace algunos meses después de terminar tu doctorado allá en la Universidad de California, doctorado que hiciste en salud pública, y yo quisiera pedirte como especialista en salud pública que te despidieras de esta emisión, de este programa, no sé, con alguna reflexión, algunas recomendaciones, lo que tú consideres que la población, que la sociedad, los seguidores de Cadena Sur deben de tomar en cuenta en estos momentos en que pues estamos en la etapa, digamos, más crítica de esta pandemia. Efectivamente, Abel, estamos en la etapa más crítica y es recomendable o es necesario, digamos, de la población que se mantenga al pie del cañón. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien porque los datos lo demuestran, que a pesar de que hay casos y que la gente está saliendo, etcétera, el grueso de la población lo estamos haciendo bien, estamos controlando de manera adecuada la pandemia. Otra cosa es que obviamente esta pandemia viene o vendrá de alguna forma a desmoronar algunas costumbres que digamos ya teníamos
consolidadas en nuestro país, por ejemplo, el cobrar alimentos mientras despachas, etcétera. Ahora la gente se está desinfectando. Esperemos que este tipo de medidas se mantengan a la larga, no solo para cuidarnos sobre este coronavirus que acaba de aparecer, sino para cuidarnos de cualquier otro que pudiera presentarse en algún momento en México, ¿no? Sí, la verdad es de que esto que dices me recuerda alguna vez una reflexión que leí que decía: no podemos volver a la normalidad porque la normalidad era exactamente el problema. Necesitamos volvernos mejores, menos egoístas, más solidarios y más humanos, Javier. Totalmente de acuerdo, él. Ha venido a romper paradigmas esta pandemia, y tomemos lo positivo, ¿no? de lo que va a cambiar. Javier, doctor, qué gusto haberte tenido aquí en Carpe Diem. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta información que tú nos compartes, y ojalá tu agenda te permita que en un futuro próximo puedas regresar con nosotros, Javier. Con todo gusto, Abel. Muchas gracias. Amigos de Cadena Sur, esto ha sido Carpe Diem para estar siempre bien, y nos vemos en la próxima emisión.